El Arca de Noé, un relato de juicio, misericordia y esperanza. ¿Alguna vez te has preguntado qué tan lejos puede llegar la maldad humana? La historia del Arca de Noé nos muestra un mundo corrompido, pero también la inmensa misericordia de Dios y la promesa de un nuevo comienzo. Acompáñanos en este viaje a través de las Escrituras. El libro de Génesis nos pinta un cuadro sombrío de la tierra antes del diluvio. La maldad se había extendido como una plaga, contaminando cada rincón de la sociedad. La humanidad se había desviado del camino de Dios, entregándose a la violencia y la corrupción. Imagina un mundo donde la injusticia y la crueldad son la norma, donde el bien es eclipsado por el mal. Esta profunda corrupción no solo era moral, sino que también afectaba la relación entre las personas y con Dios. El pecado se había convertido en un estilo de vida, alejando a la humanidad de su Creador. Ante tal panorama, Dios, en su infinita justicia, toma una decisión trascendental. Decide purificar la tierra a través de un diluvio catastrófico. Este diluvio no es un acto de venganza, sino un juicio necesario para erradicar la maldad y restaurar el orden divino. Es una medida drástica, pero justificada por la magnitud de la corrupción. El diluvio representa la ira de Dios contra el pecado, una advertencia sobre las consecuencias de alejarse de su voluntad. Es un recordatorio de que el pecado tiene un precio. En medio de esta oscuridad emerge una figura de esperanza: Noé. La Biblia nos dice que Noé era un hombre justo y perfecto en su generación. Noé caminaba con Dios, lo que significa que vivía en obediencia y comunión con Él. Su vida era un testimonio de fe y rectitud en un mundo que se había corrompido. La elección de Noé no es arbitraria, es el resultado de su fidelidad y su compromiso con los principios divinos. Él representa la posibilidad de vivir una vida justa incluso en las circunstancias más adversas. Dios le da a Noé una instrucción sorprendente: construir un arca, un navío gigantesco capaz de albergar a su familia y a parejas de todos los animales. Las dimensiones del arca son precisas y detalladas, lo que demuestra la planificación divina. Noé recibe instrucciones específicas sobre cómo construirla y qué materiales utilizar. Esta tarea parece imposible, pero Noé confía en la palabra de Dios y se dedica a la construcción del arca con diligencia y perseverancia. Su obediencia es un ejemplo para todos nosotros. Noé no solo construye el arca, sino que también reúne animales y provisiones para el largo viaje. Imagina la magnitud de esta tarea, la logística y el esfuerzo que requirió. Después de años de preparación, llega el día del diluvio. Las fuentes del gran abismo se abren y las compuertas de los cielos se desatan, inundando la tierra. La lluvia torrencial dura 40 días y 40 noches, elevando el nivel del agua hasta cubrir las montañas más altas. Toda la vida fuera del arca es destruida. El diluvio es una experiencia devastadora, pero también un acto de purificación. La tierra es lavada de la maldad y preparada para un nuevo comienzo. El diluvio no es solo una catástrofe natural. Es un evento con un profundo significado espiritual. Representa las consecuencias del pecado y la necesidad de arrepentimiento. El diluvio simboliza la ira de Dios contra la injusticia y la corrupción, pero también su amor y su deseo de restaurar la creación. Es un llamado a la reflexión y al cambio. Esta historia nos recuerda que nuestras acciones tienen consecuencias y que debemos vivir de acuerdo con los principios divinos. El pecado siempre trae destrucción, mientras que la obediencia conduce a la vida. En medio del juicio, Dios muestra su misericordia al salvar a Noé y su familia. Él les ofrece una oportunidad para la reconciliación y la renovación. El arca se convierte en un refugio seguro en medio de la tormenta, un símbolo de la protección divina. Dios cuida de Noé y su familia durante todo el diluvio.
Esta historia nos enseña que incluso en los momentos más oscuros, la misericordia de Dios está presente. Él siempre está dispuesto a perdonar y a ofrecer una nueva oportunidad. Después de meses de navegar en las aguas turbulentas, el diluvio finalmente disminuye. El arca se posa sobre el monte Ararat, señalando el fin del juicio. Noé suelta una paloma para verificar si la tierra está seca. La primera vez, la paloma regresa sin encontrar dónde posarse. Luego, la paloma regresa con una rama de olivo en su pico, una señal de que la vida está renaciendo. La rama de olivo simboliza la paz y la esperanza. Finalmente, Noé y su familia salen del arca, listos para repoblar la tierra y construir una nueva civilización basada en los principios divinos. Después del diluvio, Dios establece un pacto con Noé y con toda la creación. Promete no volver a destruir la tierra con un diluvio. El arco iris se convierte en la señal visible de este pacto, un recordatorio constante de la promesa de Dios. Cada vez que vemos un arco iris, recordamos su fidelidad y su amor. Este pacto es una expresión de la gracia divina, una garantía de que Dios cumplirá su palabra. Nos ofrece esperanza y seguridad en medio de las incertidumbres de la vida. La historia del arca de Noé nos enseña valiosas lecciones sobre la naturaleza de Dios, la condición humana y el camino hacia la salvación. Nos recuerda las consecuencias del pecado y la necesidad de arrepentimiento. Nos muestra la justicia y la misericordia de Dios, su ira contra el mal y su amor por la humanidad. También nos enseña la importancia de la obediencia a Dios, la fe en sus promesas y la esperanza en un futuro mejor. La historia de Noé es un llamado a vivir una vida justa y en comunión con nuestro Creador. La historia del arca de Noé es mucho más que un relato bíblico, es un legado de fe, esperanza y renovación. Nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida y nuestra relación con Dios. Nos recuerda que el pecado tiene consecuencias, pero que la misericordia de Dios siempre está disponible. Nos anima a vivir en obediencia a su voluntad y a confiar en sus promesas. Que la historia del arca de Noé nos inspire a buscar la justicia, a amar la misericordia y a caminar humildemente con nuestro Dios. ¿Te ha impactado la historia del arca de Noé? Te invitamos a profundizar en las Escrituras y a reflexionar sobre su mensaje. Comparte este video con tus amigos y familiares para que también puedan conocer esta poderosa historia. Suscríbete a nuestro canal para más contenido bíblico y educativo. Que Dios te bendiga.